Bueno, pues el tema que he elegido para la sesión de hoy es el manejo de la hipertensión aquí en atención primaria. Primero comenzaré definiendo qué es la hipertensión, hablaré también un poco de los factores de riesgo, cómo se realiza el cribado, el diagnóstico diferencial, los criterios que hay que tener en cuenta para llevar a cabo el tratamiento, el seguimiento y por último daré unas pinceladas sobre los criterios de derivación a atención especializada. Pues bien, se define la hipertensión como cifras de presión arterial por encima de 140 la sistólica y o 90 la diastólica. ¿Es la hipertensión arterial una enfermedad? Pues para muchos no lo es. Y además esto es así, porque la hipertensión está considerada como un factor de riesgo para el desarrollo sobre todo de patologías, o sea, de eventos vasculares, como lo pueden ser la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica o la enfermedad cerebrovascular, que siguen estando, que siguen siendo la primera causa de muerte por delante de los tumores. En el desarrollo de la hipertensión intervienen tanto factores genéticos como ambientales. De hecho, en individuos que tienen la misma carga genética, las personas que llevan hábitos de vida menos saludables presentan un riesgo mayor a largo plazo de terminar desarrollando hipertensión. Por un lado, el envejecimiento de la población, así como los estilos de vida poco saludables, se relacionan directamente con el riesgo de hipertensión y en contraposición, la dieta mediterránea, la pérdida de peso y la reducción del consumo de sal, entre otras, son medidas capaces de reducir las cifras de presión arterial en personas con presión arterial normal alta, es decir, lo que se denomina como prehipertensión, y disminuir así a largo plazo la evolución a una hipertensión arterial verdadera. Y recientemente a estos factores de riesgo también se han relacionado la exposición al ruido y a la contaminación ambiental. De todas ellas, la dieta mediterránea es la que se ha postulado como más eficaz, seguida del ejercicio físico, de la dieta hipocalórica en caso de sobrepeso y de la reducción del consumo de sal. De hecho, aquí he dejado un par de tablas que las he sacado de la Sociedad Española de Medicina de Familia, en la que se puede ver, por ejemplo, que en pacientes con presión arterial normal alta, tan solo con la dieta mediterránea y una reducción del consumo de sal se pueden reducir hasta 7 y 8 de sistólica la presión arterial. Y en pacientes hipertensos, tan solo con la dieta se puede llegar hasta 11. O sea que simplemente con estas medidas podemos conseguir un objetivo bastante importante. En cuanto al cribado, hay que tener en cuenta que la hipertensión es asintomática. Es decir, es muy frecuente que nos encontremos en consulta que el paciente nos venga diciendo tómeme la tensión que me duele la cabeza o tómeme la tensión que estoy mareado. Pues bien, estos son síntomas inespecíficos. Porque, como digo, la hipertensión es asintomática y por ello hay que medirla periódicamente. Es decir, estaremos haciendo un cribado oportunista. Aprovecharemos que el paciente viene por otros motivos y le tomaremos simplemente la presión en consulta, una medida aleatoria. Pues bien, ¿cómo lo haremos? En pacientes mayores de 40 años o jóvenes con condiciones que aumenten el riesgo, como puede ser, por ejemplo, una diabetes, una obesidad, unos valores de presión ya un poco más elevados, entre 13 y 14 de sistólica y 85 y 90 más o menos, o que tengan antecedentes familiares, pues las mediremos cada año. En menores de 40 que no tengan otros factores de riesgo, se puede medir cada 3-5 años. Y en niños y adolescentes no existe suficiente evidencia de que la hipertensión produzca daños derivados, por lo que no se puede establecer ni una recomendación a favor ni en contra de realizar este cribado. Sin embargo, parece ser que sí que podría estar indicado en mayores de 3 años que tengan factores de riesgo adicionales, puesto que cifras elevadas en la infancia se relacionan con aumentos de riesgo de desarrollo de hipertensión en la edad adulta o de eventos vasculares. Y bueno, no hay datos que evalúen el uso de técnicas de medida ambulatoria en cuanto al cribado, porque ya que la medida en consulta sigue siendo la técnica de elección actualmente. En cuanto al diagnóstico, para confirmar las cifras de presión arterial elevada, se necesita un mínimo de 3 lecturas separadas de 1 o 2 minutos en visitas sucesivas, es decir, al menos 2. Y el intervalo entre estas visitas debe ser menor cuanto mayor sean las cifras de presión arterial que detectemos. Por otro lado, dado que las cifras que presenta un paciente pueden diferir notablemente de las que presenta un paciente en consulta puede diferir de las que presenta en casa,
Para evitar sobrediagnósticos y sobretratamientos, se puede confirmar la elevación con una técnica de medida ambulatoria, es decir, con una MAPA, que sería la monitorización ambulatoria, o la AMPA, que sería la automedida. La MAPA a día de hoy constituye la técnica de referencia, pues es la única técnica que permite evaluar cifras de presión arterial en cualquier momento del día, incluido el periodo de descanso. Y esto es importante porque la presión arterial nocturna hoy por hoy es el parámetro que mejor predice el riesgo de eventos vasculares futuros. Puesto que en muchos centros de salud no se dispone de este aparato, si no es posible realizar una MAPA a todos los pacientes en los que se sospecha hipertensión, hay que priorizar a aquellos que tengan un riesgo vascular más elevado. Aquí he dejado una tablita que puede venir muy bien para consultar cuando puede estar altamente recomendado la utilización de la MAPA o cuando puede ser opcional. Por ejemplo, en pacientes que presenten un mayor riesgo, que sean mayores de 55 años, que tengan alguna otra enfermedad de base, como por ejemplo una diabetes, una enfermedad renal crónica, pues la MAPA está más recomendada que en contraposición, por ejemplo, en mayores de 18 años, en los que solamente queramos hacerlo por un cribado. Y algunos casos intermedios, como puede ser en pacientes obesos con un HDL bajo, y etc. En los pacientes en los que no se puede disponer de MAPA, la elección sería la automedida, es decir, siempre que sea posible, especialmente en aquellos pacientes que tengan un riesgo vascular elevado. Y no hay que dejar de tener en cuenta nunca la hipertensión enmascarada, es decir, aquellos pacientes que presenten lesión ya del órgano diana, que podamos sospecharlo por presencia de albuminuria o de una hipertrofia ventricular izquierda, y que en consulta presenten unos valores de presión arterial normal, se nos tiene que encender la bombilla porque presentan un riesgo de complicaciones mayor que el que tenga una hipertensión arterial sostenida. Entonces, una vez que hemos detectado estas cifras de presión arterial alta, ¿cómo haremos la evaluación inicial? En la anamnesis, sobre todo, tenemos que preguntar por antecedentes familiares de hipertensión y de enfermedad vascular, antecedentes personales de factores de riesgo vascular y de enfermedad vascular también, por supuesto. Si el paciente está consumiendo fármacos o tóxicos que ya de por sí puedan elevar la presión, como pueden ser los antiinflamatorios, el alcohol, los anticonceptivos, incluso algunos antidepresivos. Y bueno, indagar también un poco si pueden existir síntomas compatibles con una hipertensión secundaria, especialmente en menores de 40 años, porque a estas edades es raro que presenten una hipertensión esencial. En cuanto a la exploración física, pues iremos buscando signos de enfermedad vascular como pueden ser soplos cardíacos abdominales, arteriopatía periférica, masas abdominales, etc. En la analítica de sangre y orina incluiremos un ionograma con sodio y potasio, la función renal con filtrado glomerular y la albuminuria, y un perfil de dislipemia y glucemia. Y en cuanto al electro, pues hipertrofia ventricular izquierda, signo de enfermedad cardíaca isquémica o algunas arritmias. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos tener en cuenta principalmente 3 tipos. La hipertensión arterial de bata blanca, que bueno, que todo el mundo sabemos lo que es, y fundamentalmente la MAPA y la AMPA, como he comentado anteriormente, en menor medida son las que van a permitirnos el diagnóstico. En cuanto a la hipertensión secundaria, tan solo entre un 5 y un 10% de los casos se deberán a este motivo, por lo que solamente la buscaríamos si existen signos o síntomas que nos orienten a un secundarismo o en pacientes de 40 años, como he comentado antes, puesto que a estas edades es raro lo frecuente es que se presente una hipertensión por algún motivo que no sea una hipertensión esencial, como puede ser un síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño, unas alteraciones tiroideas, el hiperaldosteronismo, causas vasculares en pacientes menores de 30 años, como una coartación de la aorta o una enfermedad renal, y sin dejar de tener en cuenta que la causa más frecuente siguen siendo las sustancias presoras, como los AINES, los anticonceptivos o los antidepresivos. Y la hipertensión enmascarada, como he dicho anteriormente, que hay que sospecharla si ya hay un daño en un órgano diana, a pesar de que las cifras de presión arterial sean normales. Aquí he dejado un esquema, que no sé si se ve muy bien, pero que básicamente resume un poco lo que ya he estado comentando. En función de las cifras de presión arterial que detectemos y los factores de riesgo, pues para que nos ayude un poco a hacer un diagnóstico diferencial y el algoritmo de actuación en distintos casos. Y pasando ya al tratamiento,
importante tener en cuenta que el tratamiento precoz ha demostrado reducir la morbimortalidad asociada y que la reducción de riesgo es mayor cuanto más elevadas sean las cifras iniciales de presión arterial. Hay que valorar siempre los posibles daños teniendo en cuenta el beneficio-riesgo. Es decir, no debemos olvidar qué tipos de pacientes vamos a tratar, qué fármacos tenemos que elegir y los objetivos de control que se quieran conseguir. A día de hoy no hay concordancia en los objetivos entre las sociedades americanas y las europeas o las canadienses, pero aún así todas coinciden en algo y establecen un objetivo general que para todos los pacientes hipertensos hay que mantener unos valores de presión entre 14 de sistólica y 90 de diastólica. Por ejemplo, la Sociedad Europea propone unos objetivos más bajos en pacientes menores de 65, siempre que sean tolerados, claro, con una presión diastólica de menos de 80 y una sistólica de menos de 130, sin tener en cuenta siquiera que haya factores de riesgo acompañantes factores de riesgo vascular, acompañantes ni la presencia o ausencia de enfermedad vascular. Una excepción a este objetivo más bajo de presión es la enfermedad renal crónica, donde las cifras de presión con las que se ha observado una mayor reducción de las complicaciones son menores de 14 y 8 y tampoco tiene en cuenta la presencia o no de albuminuria. La OMS solo recomienda una presión de menos de 13 y 8 en los pacientes con enfermedad vascular establecida o alto riesgo vascular asociado. Y la tolerabilidad del tratamiento hay que cuidarla especialmente en los pacientes ancianos o aquellos que tienen una alta fragilidad y hay que individualizar los objetivos en estos casos. Es decir, es preferible muchas veces que en este tipo de pacientes convivan con una presión arterial media alta que bajársela demasiado y al final sea peor. Aquí, por ejemplo, según la guía americana, que es la JNC, he dejado en esta tabla resumen cuándo hay que iniciar la terapia farmacológica y cuáles las cifras meta de presión que se quiere conseguir. En la población general mayor de 60 años, iniciaríamos la terapia cuando las cifras estén por encima de 15,9 y en la población general de menos de 60, cuando estén por encima de 14,9. En población general de mayores de 18 que ya tengan enfermedad renal crónica o que ya tengan diabetes, lo mismo, por encima de 14,8 iniciaremos el tratamiento y siempre intentando que las cifras sean menores a estos valores, o sea, las cifras que queremos mantener de presión. En cuanto al tipo de tratamiento, en la población general que no sea de raza negra, incluidos los diabéticos, están recomendados los diuréticos de tipo tiazida, los bloqueantes de los canales de calcio, los IECA o los ARA-2. Población general de raza negra, incluidos los diabéticos, se debe incluir una tiazida o un bloqueante del canal del calcio, y en la población de mayor de 18 años con una enfermedad renal crónica o hipertensión también se debe incluir un IECA o un ARA-2 para mejorar los eventos renales. Y en cuanto a las estrategias para dosificar las drogas, se describen principalmente 3 tipos según esta guía. El primero podría ser iniciar la terapia con una droga y si no de estas 4 que vemos aquí, y si no se alcanza la meta con esta droga inicial, se puede aumentar la dosis hasta el máximo o hasta que alcancemos la meta. Si seguimos sin alcanzar la meta, se puede agregar un segundo fármaco de una clase distinta a la inicial y aumentar su dosis hasta que alcancemos los valores deseados, y si aún así no se alcanza con 2 drogas, se puede agregar una tercera. La opción 2 sería iniciar con un fármaco y agregar un segundo antes de alcanzar la dosis máxima del primero, y si la meta no se alcanza con estas 2, pues se introduce una tercera, distinta. Y una tercera opción sería iniciar directamente la terapia con 2 drogas simultáneamente, ya sea separadas o que estén en el mismo comprimido, y si la meta no se alcanza con esta, pues se selecciona una tercera distinta y se titula la droga hasta alcanzar la meta. Aquí he dejado también una tabla donde clasifica los distintos antihipertensivos, la dosis con la que se debe comenzar y la dosis meta, la dosis meta del fármaco hasta que se alcancen los valores de presión deseados, incluido también el número de dosis máxima permitido al día. En cuanto al seguimiento, aquí es cuando enfermería ya adopta un papel prioritario y está recomendado que se haga una visita al médico cada 6 meses o anualmente.
individualizando siempre según las características del paciente y el riesgo cardiovascular que pueda tener. En estas visitas tenemos que valorar tanto el cumplimiento farmacológico como el no farmacológico y hay que repetir la exploración física que realizamos inicialmente, así como las exploraciones complementarias de la evaluación inicial, como digo, excepto el electro, que está indicado hacerlo cada 2 años. Al mes del inicio del tratamiento, con diuréticos y con inhibidores del sistema renina-angiotensina, estaría indicado pedir un ionograma y una valoración de la función renal, dado que una parte de los pacientes puede sufrir una reducción del filtrado que no debería ser superior al 35% y en caso de serlo estaríamos obligados a descartar una enfermedad renovascular. Tener en cuenta también para el seguimiento que no tenemos que olvidar la medida ambulatoria o la automedida siempre que sea posible y bueno, y que parte de este seguimiento también se puede realizar de forma no presencial mediante las consultas telefónicas y con la ayuda de los profesionales de farmacia en caso de que el paciente pues, no tenga medios para controlarse la tensión. Y ya por último, pasando a los criterios de derivación para atención especializada, principalmente 3 tipos de pacientes. Pacientes que tengan una hipertensión resistente o refractaria, ya sea confirmada por nosotros o simplemente ante una sospecha en caso de que el médico de familia no lo pueda confirmar. Aquellos que presenten una hipertensión arterial secundaria para completar el diagnóstico y para ofrecerle un tratamiento de la causa, así como por último ya la hipertensión en el embarazo. Y nada más, para hacer la sesión me he basado principalmente en la Sociedad Española de Nefrología y en una actualización de los últimos 4 años de la hipertensión de la Sociedad Española de Medicina.